Bien, Irene, lamentablemente continúa el paro de actividades por parte de los trabajadores del gremio, de los trabajadores del INSEP. Y bueno, la idea es saber cómo están encarando este tiempo desde el directorio del INSEP, ¿no? Sí, la verdad es que esto es un proceso que se está dando primero, ya el 18 de marzo arranca una medida de fuerza de un día, pero que apuntaba a que el gobierno de la provincia del Chaco dé una recomposición salarial distinta para los empleados de INSEP respecto al resto de los Sí, trabajadores del Estado, que incluso en esa nota que presentaban oportunamente la secretaria general y su equipo, decían de que estas medidas se iban a ir acrecentando si el gobierno de la provincia no daba una respuesta a su requerimiento. Y así fue. Con el correr de los días fueron aumentando el número de días de medidas de fuerza al punto que ya llegamos a un momento donde ya no era la recomposición salarial solamente, sino que pedían otras recomposiciones en virtud de lo que el personal de INSEP percibe como remuneración. En principio se había hablado de, ellos habrían planteado la posibilidad de modificar la bonificación por la seguridad social que sí, perciben y que es un número importante en cuanto a los ingresos que ellos tienen dentro del organismo. Después plantearon la posibilidad de que volvamos a pagar la bonificación por el Día de la Mujer, por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por el Día del Trabajador, por el Día del Jubilado. Querían nuevamente que se retome el pago de esas bonificaciones cuando yo desde enero del 2024 expresé que no iba a pagar esa bonificación porque tengo el dictamen del Tribunal de Cuentas donde dice que esas bonificaciones se habían pagado de manera incorrecta. Obviamente hasta tanto se tenga el instrumento legal pertinente que lo avale y ese instrumento legal es una ley que por el claro, momento no está. Y por otro lado, después fueron incorporando otros pedidos a través de, de una resolución de directorio. Nosotros dimos la jubilación de oficio a 56 personas que están excedidas en cuanto a edad y años de servicio para que se acojan a este beneficio. Bueno, y ellos pretendían que dejemos sin efecto esa resolución. La cosa se fue complicando cada vez más, creo que lo habíamos sí, hablado, porque no es solamente la atención al público, sino que eso viene aparejado con todos los trámites que hay detrás de esa atención y que obviamente hacen al circuito administrativo que cada lógico, uno de los expedientes deben seguir para respuesta del afiliado o en su defecto para respuesta del prestador o del proveedor. Y las cosas se fueron complicando. Llegamos al punto de que al principio había guardias mínimas, pero que en los últimos días esas guardias mínimas no se estaban dando. Fuimos a una conciliación obligatoria que no prosperó. En esa conciliación obligatoria yo planteé que era imposible para el organismo afrontar una erogación de 318 millones de pesos que requerían ellos para modificar esa bonificación por la seguridad social que habían planteado oportunamente. ¿Por qué? Porque se aumentaba un 20%, pero se modificaba la base de cálculo para establecer su haber. Esa conciliación fracasa y a partir de allí comenzaron las dificultades que a tal punto que estuvimos muy complicados para pagar al foro de prestadores eh, de la provincia, pero gracias a Dios pudimos hacerlo con mucha dedicación, con la gente que realmente está preocupada por la salud de los afiliados. claro. Han trabajado horas adicionales para poder obtener las órdenes de pagos que se requería para hacer frente a ese gasto, porque sin una orden de pago nosotros no podemos Sí, liquidar sí, a nadie.
logramos cumplir con eso y obviamente ya estamos trabajando con las otras prestaciones. Por eso digo esto, la verdad es que a mí me da la sensación como que el requerimiento ha salido de eje. Es decir, arrancamos con una pauta salarial y terminamos con jubilaciones de oficio y, por ejemplo, hoy se retiraron todos a hacer una manifestación frente a SECHEP. Es decir, que el objeto se ha desvirtuado absolutamente desde el 18 de marzo a la fecha. Es decir, van cambiando el criterio, van cambiando los requerimientos y la verdad es que, a ver, esa marcha que hicieron hoy porque se adhirieron a una manifestación de la multisectorial nada tiene que ver con los reclamos que están haciendo ante el organismo, abandonando las prestaciones que deberían estar llevando adelante o la atención que deberían llevar adelante para con los afiliados. Y bueno, y la verdad que esto muestra a las claras de que no hay intencionalidad de encontrar una solución. ¿Por qué? Porque ellos argumentan a través de los medios de comunicación de que no hay diálogo. A ver, vuelvo a insistir, el diálogo tiene que darse en un pie de igualdad, no con una medida de fuerza. Es decir, yo no tengo problema en sentarme a hablar. Lo hice en la conciliación obligatoria, no llegamos a un acuerdo porque evidentemente el diálogo no funciona si vos no le das lo que quieren. Y esto no es así. El diálogo tiene que ser un diálogo serio, responsable, acorde a las necesidades, a la realidad que vivimos en la provincia, en el organismo. Por eso yo en la conciliación dije, vamos a conformar una mesa de trabajo porque nosotros nos autofinanciamos. Entonces, si yo no tengo esos recursos y tengo que destinar de todos los ingresos a satisfacer una demanda gremial, tengo que dejar de pagar a otras prestaciones que hacen a la salud de los Sí, sí. afiliados. Es mucha plata, 318 millones de pesos mensuales, es mucha plata para el organismo, porque imagínate lo que se puede pagar, qué cantidad de medicamentos se pueden pagar con 318 millones de pesos. Obviamente que uno ve el discurso que dan hacia afuera, que dicen nosotros O sea, defendemos ¿era a... 318.000 pesos para cada uno? No, Pues 318 millones de pesos es porque acá nosotros le tenemos que dar al activo, pero también al jubilado. Entonces es mucha plata la que deberíamos erogar sí, sí. para satisfacer esta demanda. Mira, Irene, yo ayer hablé, nosotros por una disciplina editorial, vamos a todas las fuentes, así como estoy conversando con vos y tratando de esclarecer un poco, porque en realidad que el perjudicado acá es el El afiliado. afiliado, el perjudicado también pueden ser los prestadores, pueden ser aquellos que les ofrecen a ustedes que son proveedores del INSEE. Es mucho el caudal de personas involucradas o instituciones involucradas en esto. Entonces, tratamos de conversar con todos. Yo ayer conversé con Zulema Coria después de la asamblea. Me dijo que toda la semana iban a hacer paro. Y cuando le pregunto por la conciliación obligatoria, me dice que no llegaron a ningún acuerdo. Entonces le dije cuál era el pedido. Me dice, bueno, esto que estás comentando, el tema de la bonificación, una bonificación que están percibiendo, tengo entendido, Sí, lo perciben. pero que quieren cambiarla para percibir algo más. Sí, eso significaba aproximadamente, si los números no me fallan, 140.000 pesos más o menos de aumento para Para cada cada, empleado y son obviamente, 1.000 empleados. sí, y eso se traslada también a todos los Sí, jubilados sí. del organismo, ¿no? Cuando le consulto por qué fracasa la conciliación, me dice que no hubo por parte del organismo ningún tipo de oferta, que ellos pidieron esto, esperaban una oferta por parte del organismo y que no se produjo.
¿Esto fue así? A ver, ¿qué es lo que yo propuse? Cuando ellos me plantean eso, y ojo, que lo que yo estoy diciendo está todo en acta, eh, firmado por las partes, está la firma de Zulema, de la secretaria, está la firma de todos. Cuando ellos plantean esa posibilidad de que yo dé ese aumento que me significa 318 millones de pesos, le dije, nosotros nos autofinanciamos, yo no tengo esa plata, porque obviamente dentro de mis prioridades está intentar satisfacer la demanda de nuestros afiliados, que son muchísimas Sí, y sí. que muchas de esas demandas yo no las puedo cumplir en tiempo y forma. Los recursos son limitados y las demandas son muchísimas. Entonces les propuse, conformemos una mesa de trabajo donde veamos, ustedes que conocen, porque, a ver, la secretaria gremial fue parte del directorio históricamente, así que conoce perfectamente cuáles son las áreas donde nosotros podemos trabajar y ver de qué manera nos hacemos de esos pesos que ellos necesitan y que me parece que está, a ver, quizás es una demanda lógica, porque como yo siempre digo, uno siempre quiere estar mejor, pero cuando no hay, no hay. Entonces, conformemos esa mesa de trabajo donde esté la entidad gremial y donde estemos nosotros para ver qué tenemos que hacer juntos para encontrar esos pesos que hacen Una falta. Y probable fíjate solución. vos la incongruencia. Ellos me piden que deje sin efecto la resolución por la cual se jubilaba a 56 personas de oficio. Jubilar a 56 personas de oficio significa que yo deje de pagar 56 sueldos y 56 bonificaciones. Es decir, ya arrancábamos con una base como para ver cómo seguíamos, pero bueno, nada de eso fue aceptado. Y vuelvo a insistir, hoy la verdad que a mí me preocupó mucho cuando veo que hacen una asamblea y donde dicen que van a marchar a SECHEP a hacer un reclamo. A ver, ¿qué tiene que ver eso con el reclamo y la asamblea que ellos llevan adelante con el organismo? Te explico. Entonces como que se está desvirtuando. Lo que ellos te dicen es que ellos tienen, creo que un aumento cada 3 meses, una cosa así, por inflación, ¿no? Se le va ¿A quién? actualizando los sueldos. O sea, el Eh, gobierno actualiza. el gobierno Sí, actualiza y sí, automáticamente claro. esa pauta salarial se Sí, sí, transfiere sí, sí, al sí. Eso es organismo. lo que Sí, dicen sí. ellos. Y que está bien. Pero lo que tratan de explicar es que quedaron los salarios de esta manera muy atrasados con respecto al costo de vida y a los aumentos en servicios que hubieron. A ver, yo entiendo que esto puede llegar a ser así, pero convengamos que si uno, es como que con el correr de los años se ha desvirtuado de alguna manera ese equilibrio que debería existir en todos los organismos del Estado en cuanto a la remuneración que perciben. A diferencia, yo pregunto, ¿qué dirá un empleado de un registro civil, por ejemplo, que tiene un salario muy por debajo de los que cobra el empleado del INSEP? ¿Qué pueden decir las otras reparticiones cuando tienen un refrigerio, una bonificación por refrigerio o el ticket, como ellos Sí, lo llaman, que es de 7.000, 10.000 o 30.000 pesos? La verdad que hay sí, sí, reparticiones sí. que tienen muy bajo el ticket y que están congelados esos tickets. A ver, el empleado del INSEP tiene un ticket que por resolución se actualiza con pauta salarial, a diferencia de todas las otras áreas del Estado. Entonces, en épocas difíciles como esta, me parece que uno tiene que tener una consideración especial y una apertura más, sabiendo que todos la estamos pasando mal por la situación Sí, económica sí, general de todos los argentinos, no solamente de los chaqueños, totalmente. no solamente de los empleados de INSEP. Entonces esa apertura debería haberse dado y no pretender tener un privilegio respecto al resto de todos los empleados del Estado provincial.
Y yo siempre digo que, a ver, el gobernador de la provincia le encantaría dar una pauta salarial superior a la que da, pero no puede más. Es decir, uno tiene que administrar los recursos en virtud de los ingresos que tiene. ¿A qué político no le gustaría decir aumento tanto por ciento los sueldos de los trabajadores? A Totalmente. todos. Pero cuando las dificultades económicas del país, la situación económica del país es distinta y bueno, hay que intentar tener un poquito más de empatía con el otro, sobre todo cuando tienen una diferenciación respecto a los ingresos con otros empleados que realizan quizás la misma actividad y no tienen el mismo salario. Yo insisto, el INSEP se debe caracterizar por la empatía porque no estamos hablando de poner una escultura en una esquina, estamos hablando de atender a gente que viene con problemas de salud. Esa empatía no se da, y lo escuchamos, los reclamos de la gente, esa empatía no está permanentemente en lo que hace a la atención del afiliado, y tampoco está en la empatía que uno requiere en estos momentos tan difíciles para todos. Vuelvo a insistir, la dificultad no es solamente para los empleados de INSEP. No, por supuesto. Insisto en lo que pasó hoy. La verdad es que ver cómo los empleados encabezados por su secretaria gremial se trasladaron a la empresa Sechep, y la verdad es dónde está la guardia mínima que dicen que están implementando. Las guardias mínimas no se están dando. Entonces, recién, a ver, yo siempre digo, los hechos matan relato. Acá está el acta de la reunión de directorio donde ellos, perdón, de la Conciliación. conciliación obligatoria, donde ellos se niegan a participar de esta mesa de trabajo, que era justamente encontrar las soluciones de manera conjunta. Y recién, hace instantes nada más, terminamos una reunión de directorio donde sacamos la resolución 2147, donde establecemos de que se va a proceder, porque no había ninguna normativa al respecto en el organismo, donde se va a proceder a hacer los descuentos correspondientes a los empleados que no brindan los servicios que deben brindar. O sea, descuentos por días de El paro. descuento por día de paro, por día completo o por jornada no laborada, no trabajada, diríamos, ¿no? Esto va a ser proporcional y esto ¿Y esto es a termina, partir de cuándo? y esto a partir de la sanción. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando en otra actuación ya judicial, para todos aquellos que abandonaron el servicio, que los veíamos recorriendo las calles de Resistencia. Eh, Tenemos identificados quiénes eran los empleados que no estaban prestando el servicio, porque el paro supuestamente era con asistencia en los lugares de trabajo. Eso no ocurrió. Entonces esa es otra cuestión. Pero ahora, a partir de este momento, día no trabajado es día no abonado. Como así también a los docentes que no trabajan, se les descuentan los días. Es decir, no es un capricho. Estamos trabajando sobre una sentencia del Superior Tribunal de Justicia donde reconoce expresamente que el derecho a la medida de fuerza es un derecho que tiene el trabajador, pero eso no significa que el trabajador tenga que financiarlo. Esto está expresado en una sentencia del Superior Tribunal de Justicia, y obviamente que también en sentencias a nivel nacional, que son los argumentos que nosotros ponemos en este instrumento legal que hemos terminado de aprobar hace minutos nada más. Día no trabajado, No se paga. no se paga. Horas no trabajadas tampoco se va a pagar. Por supuesto, establecemos todo un procedimiento donde cada una de las áreas tiene que decir quiénes son los empleados que trabajan y quiénes no, y sobre eso se harán los descuentos correspondientes. Pregunto, ¿esta resolución no tensa más la situación? Y decime qué No, solución no. tengo. Yo A ver, pregunto, ellos
ellos no tienen voluntad de dialogar. Nadie puede dialogar con una medida de fuerza en el medio. ¿Está? Ninguna repartición dialoga estando con una medida de fuerza en ejecución. Ellos dicen que quieren hablar conmigo, pero a ver, hay interlocutores que no son los interlocutores válidos que yo pueda sentarme a trabajar y a dialogar. Si ellos realmente hubieran querido, en asamblea hubieran dicho, bueno, aceptamos la propuesta de la Comisión de Trabajo, nos sentamos a trabajar, avanzamos, y la verdad que esto no se ve más allá de que nosotros hemos hecho todos los intentos, pero bueno, los interlocutores no son los interlocutores que nosotros entendemos con los que nos tenemos que sentar a trabajar, y obviamente el diálogo se tiene que dar no en una situación de debilidad, sino que estando ambos dos, las dos partes, Sí, sí. en un estado En igualdad de en condiciones. igualdad de condiciones. Esto seguramente mañana notificarán al gremio. Mañana sí, sí, no, al gremio no, a los empleados, porque esto se le hace la notificación de manera individual a cada Cada uno de uno. los empleados, y obviamente después está en la decisión del el empleado si hace o no las medidas de fuerza, porque por ahí hay gente que El texto de la pretende... resolución, ¿me podés leer un Sí, sí, minutito? sí, cómo no. El texto dice, establecer que la no prestación efectiva de tareas motivadas en el ejercicio de medidas de fuerza, sean de tipo presencial o sin asistencia a los lugares de trabajo, que impliquen el cese total o parcial del servicio o actividad y que no fueran justificadas por alguna de las causales previstas por la normativa vigente, serán descontados de los conceptos remunerativos de manera proporcional a los días no trabajados del haber correspondiente. ¿Por qué? Porque puede haber alguien que está de licencia por Claro, enfermedad y que no corresponde el descuento. claro. Después se establece en el artículo segundo cuál es el procedimiento, en el artículo tercero también, en el cuarto se ordena a la Dirección de Administración que una vez hecho todo este proceso por parte de la Dirección de Personal, obviamente se derivan los expedientes a la Dirección de Administración para proceder a los descuentos, y el artículo sexto se establece que el Departamento de Personal notificará el presente instrumento a través del sistema de gestión SGT en el domicilio electrónico que los agentes constituyen de manera obligatoria de la plataforma Tu Gobierno Digital, de conformidad a lo establecido en el artículo 10 del decreto provincial 1525 del año 2017. Resolución 2000. La resolución es 2147. Y, por supuesto, se toma como base una sentencia del Superior Tribunal de Justicia donde se hace referencia a que la voluntad de la Claro. concreción de la medida de fuerza obliga al empleador a permitirla y tolerarla, pero no a financiarlo por sus débitos contractuales. También quedaron en activo, que es un poco el centro de todos los fundamentos que nosotros vertimos en los considerandos de esta resolución, ¿no? Bueno, entonces la información de este momento es que el directorio del INSEP acaba de aprobar la resolución 2147, mediante la cual, a partir de la notificación, que se va a hacer como una medida correspondiente a través de correos electrónicos, se comienza a descontar días no trabajados en el INSEP. Que es lo que ya viene dándose en el sector docente, en algunas áreas del Poder Ejecutivo también, que se ha procedido a descuentos por días no trabajados, y obviamente esto es un poco ratificar Claro, lo que dice el Superior Tribunal de Justicia en relación a las prestaciones no efectuadas que no deberían ser financiadas por el Estado, o en este caso por la sí, patronal, ¿no? por el organismo. Bien, el otro tema que tiene el INSEP, Irene, son los prestadores. Así es. Hablamos también con los prestadores y el tema de ellos, que quiero consultarte a ver si verdaderamente es así,
es que hasta julio del año pasado venían teniendo un ajuste igual que los empleados. Sí, O sea, se le aumentaba un porcentaje como iba aumentando el salario de los trabajadores. sí. ¿Esto es así? A ver, eso no está escrito, pero sí fue una decisión política de ir acompañando a nuestros prestadores con relación a sus Demandas. nomenclador, Sí, 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 ¿sí? sí, sí. A los valores de su nomenclador. No es hasta julio, sino en octubre se les dio el último aumento. ¿Por qué? Porque en el INSEP no es lineal el aumento salarial del Estado provincial, no es lineal, porque nosotros tenemos municipios que no tienen quizás el mismo aumento que anuncia el Poder Ejecutivo. Entonces, no es lineal el porcentaje. Nosotros tuvimos una reunión en el mes de octubre, me parece, donde se acordó un porcentaje y después no hubo más aumentos salariales hasta ahora, donde el gobernador dio el 3,2 y 3,2%, me parece. Ellos han tenido de ese aumento un solo porcentaje hasta ahora, porque siempre es a mes vencido, y ahora deberían tener la segunda cuota que estamos trabajando en esa resolución. No, no es lo que me dijeron, ¿eh? ¿Qué te dijeron? No, no Que tengo. se cortó en el mes de julio No, no, del año no, pasado. no, ellos tuvieron un aumento no del porcentaje que había dado el gobernador en el mes de septiembre, sino que tuvieron un porcentaje menor por el tema de lo que te estoy diciendo, que no es lineal porque hay Sí, municipios que sí, no dan aumento y sí, sí, nosotros, nuestros ingresos no es solamente los ingresos que genera el Poder Ejecutivo Provincial, sino también de todos los municipios de la claro. provincia. ¿Está? Eh, no La es tan, preocupación de ellos es, sin lugar a dudas, ¿no? Los insumos este, hospitalarios y todo lo que ellos ponen tienen aumentos constantes y verdaderamente están en una situación difícil. Me decían, no ponemos en duda ni estamos en contra de las medidas de fuerza, cada uno sabrá lo que reclama y por qué lo reclama. Pero evidentemente esta situación de los empleados nos afecta. perjudica. Por supuesto, fíjate vos que nosotros por convenio deberíamos pagarle a ellos, a todos los prestadores médicos que integran el foro, el día 10 de cada mes. Obviamente que al lentizarse el proceso administrativo, no No cobraron. teníamos elaborado, hecho las órdenes de pago, pero la semana pasada terminamos de pagarle, pagamos el 83% primero y después el 17% restante, es decir, hemos pagado a los prestadores médicos y ya estamos empezando con los expedientes de los Del otros próximo. servicios y otros prestadores médicos. Y esto realmente es muy complicado porque cuando yo digo que la falta de empatía, que es un paro de alguna manera perverso, y digo perverso porque uno que está tomando una decisión de llevar adelante esta medida de fuerza está sabiendo, está consciente del daño que puede llegar a generar. Y yo hago esto que es muy simple para que la gente lo entienda. Si un prestador brindó los servicios y obviamente quiere cobrar los servicios que ha prestado Sí. y no logra que su expediente siga el circuito administrativo para obtener su orden de pago, ¿qué puede pasar ahí? Hay dos alternativas, que el prestador tenga la empatía con el organismo y siga brindando los servicios, pero también se puede dar una situación de que el prestador diga, bueno, no me pagan, yo corto los servicios. No Y es a el ver, caso, y ¿eh? en esa situación nadie puede determinar la gravedad No, de no, ese el hecho, daño que se el daño que genera. se está generando. Por eso digo, con mucho esfuerzo nosotros estamos intentando cumplir. Son algunos empleados tienen puesta la camiseta del afiliado, yo siempre lo digo y valoro profundamente el esfuerzo que algunos empleados del Claro. INSEP están haciendo para poder cumplir con los afiliados, porque
A ver, ¿a quién se perjudica si se cortan los servicios? A ver, me dicen la entidad gremial que ellos defienden a los afiliados. ¿A quién están defendiendo? Están defendiendo sus propios intereses porque al que están tomando de rehén es al afiliado. Y conmigo, como presidenta, de alguna manera también me están extorsionando con esa medida. Me están extorsionando para que yo pague una bonificación que tengo un dictamen que me dice no corresponde. ¿Qué es lo que está pasando? Que, a ver, el organismo no es un kiosco. El organismo debe de una vez por todas empezar a ordenarse. El organismo tenía, y estamos intentando normalizarlo, bueno, esto atrasa todo, eh, no se puede decir, a ver, nos mandan emisarios para que me digan que nos dé algo. ¿Qué es algo? Yo no manejo el organismo como un kiosco. ¿A cuenta de qué voy a dar? Yo para pagar un solo centavo, si yo no tengo un instrumento legal y una orden de pago, yo no lo puedo hacer. Eso no es Claro. un kiosco familiar donde uno da a cuenta algo ¿de qué? Entonces, me parece que cuando yo hablo de la seriedad que debe eh, imperar en este momento, no es para plantear estas cuestiones así, tal cual como te lo estoy diciendo. Los emisarios llegan que nos dé algo. ¿Qué es algo? Entonces, algunos a mí me da la sensación que algunos no entendieron que no están más en el directorio, que no son los dueños del INSEP y que las cosas tienen que hacerse de manera correcta. Si yo tengo un dictamen del Tribunal de Cuentas, no lo voy a dejar de lado para hacer lo que de alguna u otra forma pretenden que yo haga. No lo voy a hacer. Entonces, entiendan que las cosas se hacen como corresponde. Esto, el INSEP, vuelvo a insistir, no es un kiosco, sino que debe hacerse correctamente cada uno de los pasos administrativos, porque si yo hablo de orden y transparencia, eso es la base de una gestión que uno pretende llevar adelante en beneficio de un ordenamiento que permita sanear los recursos con los pocos recursos que por ahí tiene para satisfacer la demanda de 275.000 personas y que obviamente pone uno en la balanza 275.000 personas contra los intereses particulares de 1.000. Yo no tengo mucho para pensar, Pedro. Yo estoy al frente de un organismo para defender los intereses de los afiliados. Vos no tenés idea lo que a mí me genera cuando no puedo Sí, atender sí, un darle una requerimiento solución. de Sí, sí. una persona que sé Que está que necesitando. está necesitando. Yo soy mujer, soy madre, soy abuela. ¿Qué creen? Que a mí esas cosas no me movilizan y sobre todo cuando estamos hablando de todo La lo que salud. sea salud, pero sobre todo muchos casos de niños que a mí no me movilizan eso. Entonces Claro. yo no tengo un gasto adicional, ni un gasto superfluo. En el organismo no se paga nada que no corresponda conforme a derecho. Yo no doy horas extras, yo no doy bonificaciones a nadie que no corresponda, no doy viáticos, porque peso que yo puedo ahorrar es un pesito que estoy sumando para satisfacer una demanda, que por ahí para nosotros pueden ser insignificantes, pero para quien lo necesita es, Vaya. es todo la vida, Sí, sí. significa Sí, sí. la vida para cada uno Bueno, de ellos, ¿no? la verdad queríamos compartir esta entrevista con Irene Unrau, titular del INSEP, porque ya habíamos hablado con los prestadores, también con el gremio, y faltaba la palabra de la presidenta del directorio. Te agradezco verdaderamente, fue muy clara tu exposición, y lo que uno aguarda esto se sale con diálogo, no hay otra manera. Irene, Así vos es. tenés muchos años de trayectoria política y sabés que no hay cuestiones
mágicas que un día se levantan y están todos de acuerdo. Estos son negociaciones, son tensiones que hay que aplacar, porque de lo contrario, quienes se ven más afectados indudablemente son los beneficiarios Así del es. INSEP. Y por eso estamos trabajando, pero vuelvo a insistir, el diálogo tiene que ser en un mismo pie, en un mismo punto de igualdad y tiene que ser un diálogo racional, serio, responsable, donde cada uno sepa cuál es la realidad y qué es lo que uno puede avanzar de manera conjunta en la definición de un conflicto que realmente, como vos lo decís, afecta a tanta, pero tanta gente, ¿no? Te agradezco mucho la visita. No, gracias a vos. Irene Dunraus, presidente del INSEP, estuvo aquí en Sigue el Circo por la